Buenos días, hermanos, los que nos están viendo a través de este medio. Qué hermosos himnos, ¿verdad?, que nos hacen recordar la obra de nuestro Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que somos, lo que Él es. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor, su sacrificio en la cruz. Y pues son himnos que nos van a ayudar mucho también en lo que hemos cantado, lo que están llenos de doctrina, en lo que vamos a ver a continuación. Yo os invito a abrir su Biblia ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿sí? Hace unas 4 semanas aproximadamente estuvimos viendo el capítulo 10. Estamos todavía en este capítulo, hemos estado avanzando versículo por versículo y nos quedamos ahí en el capítulo, en el versículo 13. Hoy vamos a iniciar el 14, ya lo leímos. Del 14, perdón, nos quedamos en el 22, vamos a iniciar desde el 23. Incluso vamos a tomar el versículo 1 del capítulo 11, porque este versículo 1 del capítulo 11 va pegado, aunque ahí se corta el capítulo, es un conjunto con los demás anteriores del capítulo 10. Y yo me gustaría volver a leerlo, estos versículos del 23 al 11:1. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad y habíamos estado viendo en estos pasajes. Vimos un poco acerca de Corinto, que era un lugar, una ciudad donde el apóstol Pablo fue a predicar el evangelio y encontró mucha idolatría, ¿sí? Gracias a Dios, Pablo es usado por Dios de una manera poderosa y mucha gente de ahí de esta ciudad es alcanzada por el evangelio, ¿verdad? Y dejan la idolatría. Era un lugar que tenía un templo muy grande, donde cabía mucha gente, y era común en esos templos ofrecer comidas o carne sacrificada a ídolos, ¿sí? Y también esta carne que se usaba para sacrificar a los ídolos no se consumía toda, pero se vendía en las carnicerías. Entonces lo que sobraba de esta carne sacrificada a los ídolos se vendía en las carnicerías. Entonces los cristianos empiezan a tener esta lucha. Ellos saben, tienen la información de que los ídolos ya no existen, ¿verdad? O más bien nunca han existido. La gente que cree en los ídolos, o en este tiempo, ellos pensaban que los ídolos eran reales, ¿sí? Pero viene el apóstol Pablo, comunica el evangelio y entonces aquellas personas llegan al conocimiento del único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces hay un solo Dios, un solo creador, ¿sí? Y el Señor Jesucristo es este Dios que toma forma humana, viene a este mundo, en la cruz paga por nuestros pecados y nos da acceso, nos da el camino al cielo y a tener comunión con Dios. Y pues los cristianos de esa época están luchando con estas cosas porque empiezan a haber conflictos. ¿Qué hacer cuando me ofrecen carne que es sacrificada a los ídolos? ¿Qué hacer cuando alguien me invita a su casa a comer
de esta carne. ¿Debo participar? El apóstol Pablo dice claramente en el versículo 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces hemos visto que, aunque los ídolos no existen, detrás de todos los ídolos, detrás de la idolatría, siempre están los demonios. De alguna manera misteriosa, extraña, los demonios usan imaginaciones de hombres o ponen en los hombres, en sus corazones y en sus mentes, la imaginación de que existe algo, un semidios, al cual ellos pueden servirle, ¿sí? ¿Cuál vendría siendo entonces la definición de idolatría? La misma Biblia nos lo dice. ¿Qué es la idolatría? Allá en el capítulo 1 de Romanos, el versículo 25 dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, la idolatría está definida en este capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el versículo 25, diciendo que se cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿De qué manera? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y esto involucra cualquier cosa creada. Puede ser algo inanimado, que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, o puede ser las mismas personas, ¿verdad? Y cuando se le da culto a estas cosas, a las criaturas, y no al Creador, cambiando la verdad por la mentira, se cae en la idolatría. Ahora, pues ya lo vimos la semana anterior que predicamos por aquí, cuál fue la fase, cómo se llegó, cómo el pueblo de Israel llegó a la idolatría. Después de conocer al Dios verdadero, ellos cayeron en idolatría, y cómo este mundo cayó en la idolatría. No vamos a repetirlo, pero sí sería bueno entender algo aquí ahorita de por qué esta iglesia de alguna manera volvió a caer en este tipo de cosas. Y cuando vemos los versículos anteriores, sobre todo el 20, cuando el apóstol Pablo dice que la idolatría está detrás de los ídolos, están los demonios, y que no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios al mismo tiempo, o participar de ambas cosas, está diciendo que este era un problema en esta iglesia. Esta iglesia tenía problemas de idolatría, y así como participaban de la cena del Señor, también iban a templos idolátricos y estaban en contacto directo con los demonios. Ellos ponían pretexto y decían, bueno, es que yo sé que los ídolos no existen. Sabemos que los ídolos no existen. De hecho, así empieza el capítulo 8, cuando habla de este tema. Y en base a ese conocimiento de los ídolos no existen, entonces yo tengo libertad de ir a comer y tomar la carne que está en esos templos. Soy cristiano, el Señor me salvó y puedo hacer esto, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Pablo advierte y dice, no puedes tener tú, aún con este conocimiento, contacto directo con demonios. Tú sabes que los ídolos no existen, pero detrás de ellos los demonios los usan. Hay gente que no conoce esto y tú estás participando de ello, y luego vas a un culto cristiano y participas de la cena del Señor. Esto es incongruente, dice el apóstol Pablo. Si lo haces, es incongruente. Y eso provoca, dice, los celos del Señor, dice el versículo 22. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Este versículo 22, cuando Pablo habla en esta manera, prácticamente nos está llevando a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos. Allá en Éxodo, en el libro del Éxodo, el capítulo 20, el versículo 4, del 4 al 6, dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
El segundo mandamiento de estos 10 que están en el capítulo 20, iniciando el capítulo 20 del libro de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, escritos por Moisés, dados por Dios a su pueblo, dice que no debía, los israelitas que salieron de Egipto y acostumbrados a la idolatría de Egipto, Dios los había sacado a la libertad, ellos no debían hacer lo que hacían en Egipto, hacerse imagen o semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo, o en las aguas debajo de la tierra, ¿verdad? Que no debían inclinarse ni honrarlas. Porque Dios, dice, es fuerte y celoso. Y esto es lo exactamente como el apóstol Pablo en el versículo 22 dice, ¿vamos a provocar celos al Señor? ¿Vamos a quebrar aquel segundo mandamiento? ¿No nos acordamos de este segundo mandamiento donde dice Dios que Él es fuerte y celoso? ¿Por qué fuerte? Porque Él es capaz de hacer cosas terribles. Es capaz de traer juicio cuando alguien desobedece conscientemente este mandamiento. Y Él es celoso. Todos conocemos los celos. Y cuando Dios ama y no se le honra y no se le corresponde en el amor en que Él nos tiene, se enciende su celo, se enciende su ira y su enojo, y viene el juicio. Así como nosotros cuando amamos a alguien y nos es infiel, hablando por ejemplo en el matrimonio, en el noviazgo, y esta persona la amamos, y hay verdadero amor de nosotros para ella, cuando no nos vemos correspondidos, este sentimiento viene, el celo, los celos. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿vamos a provocar esto en el Señor? ¿Estamos dispuestos a hacer esto? No. También hay un pasaje allá en Josué, que es después de los primeros 5 libros de la Biblia, Josué capítulo 24. Hay algo interesante ahí que quisiera que viéramos, porque tocando este versículo 22 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, cuando habla de provocar a celos al Señor, fíjense lo que dice ahí en el capítulo 24 de Josué, versículos 16 al 19, dice: Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El pueblo fue instado por Josué a decir: servir a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Nos ha sacado por mano de Moisés de la esclavitud de Egipto. Somos libres para servirle. Y yo y mi casa, dice Josué, estamos determinados a servirlo. Y ellos, entonces el pueblo dice: nosotros también lo vamos a hacer. Claro que sí, vamos a hacerlo. Y entonces el pueblo empieza a citar varias cosas. Dice: Dios ha hecho grandes señales, dice el versículo 17. Nos ha guardado todo este camino, ¿sí?, en todos los pueblos por donde pasamos. Arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo, ¿verdad? Entonces, como hemos visto las maravillas de Dios y hemos visto cómo nuestro pueblo fue liberado con mano fuerte y poderosa, podemos servir a Jehová. ¿Cuál es la respuesta de Josué? Ustedes todavía no conocen a Jehová. Creen que pueden servirle, pero todavía hay idolatría en sus corazones. Hay idolatría. Él es Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y el pueblo, muy confiado, dijo: sí, lo vamos a hacer. Si seguimos leyendo podremos ver qué pasó, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Bueno, el pueblo no era consciente
de la santidad de Dios, ni de este sentimiento que causa cuando somos infieles, que Él es celoso. Y no está dispuesto Dios a tolerar la idolatría. Por eso es tan importante que los creyentes, los cristianos o los que nos decimos cristianos y conocer a Dios, sepamos muy bien qué es la idolatría, cómo podemos llegar a caer en ella y lo que Dios es capaz de hacer cuando no lo obedecemos y caemos en este pecado. Porque los cristianos pueden caer en este pecado y la forma en que el diablo lo engaña al creyente, al cristiano, es la misma como engañó al pueblo de Israel. Lo hace creer o confiar en sus fuerzas, lo hace recordar lo que Dios ha hecho por él. Dios te ama, Dios te liberó, ya eres cristiano, ya eres creyente. No es posible que caigas en eso. Así lo dijo el pueblo a Josué. Él nos liberó, está con nosotros, nos sacó con mano fuerte, lo sabemos, estamos dispuestos a servirlo. El cristiano en su interior puede tener este tipo de pensamientos. Ya soy cristiano. ¿Cuál es el problema que vaya a un templo? Yo sé que no existen los ídolos. ¿Cuál es el problema que yo vaya y coma carne sacrificada a los ídolos? Este era el pensamiento de los corintios. Pablo les advierte: ¿vamos a provocar los celos? ¿Somos más fuertes que él? Por supuesto que no. ¿Cómo llegaron a esta situación los corintios como creyentes, de que algunos de ellos incluso estaban cayendo en este tipo de idolatría igual, totalmente semejante y parecida a la del pueblo de Israel cuando pecó contra Dios y se apartó de Dios? Bueno, fíjense que en esta carta es muy interesante ver cómo el apóstol Pablo la va desarrollando y cómo se va llegando a este punto de idolatría. Primero, el apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, les enseñó el evangelio. Él dice ahí en el capítulo 2, versículo 2, dice: me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo les enseñó bien. Cuando Pablo llegó a esta ciudad, llegó con mucho temor y temblor porque vio la idolatría, pero él enseña el evangelio, predica el evangelio, se propuso que al hablar del evangelio estuviera presente la cruz de Cristo, el crucificado, su resurrección. Se concentró en que ellos se dieran cuenta de qué había hecho Dios con Cristo en la cruz y después al resucitarlo, para que su fe estuviera fundamentada en este hecho y no en sabiduría humana. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Que se olvidaron de esto, o no lo recordaron, no lo tenían presente, y poco a poco se fue infiltrando sabiduría humana en esto. Entonces se introdujo una mala enseñanza, la cual Pablo no había introducido, pero sí alguien la introdujo, algunos la introdujeron, y empezaron a mezclar esta doctrina gloriosa que es el crucificado, su resurrección, el significado de esto, y empezó a estar ausente de las predicaciones. Empezó a estar ausente. Entonces, cualquier enseñanza que no esté fundamentada en la cruz de Cristo y que no esté bien cimentada en su muerte y en su resurrección y en su segunda venida y lo que Dios ha hecho a través de Cristo ahí, será una mala enseñanza. Una predicación que no nos lleva a contemplar la cruz, que no nos lleva a ver la obra de Dios ahí, en Cristo, que no nos lleva a recordar que Él está vivo y que Él va a regresar. Es una mala enseñanza. Si esto no está contenido en la enseñanza, es pura y vana sabiduría humana. Puede contener cosas de la Escritura, puede tener cosas de la Biblia, puede haber ejemplos, puede instarnos a ser mejores. No lo vamos a lograr.
porque el fundamento es el Señor Jesús, la cruz. ¿Qué pasó cuando entró esta falsa enseñanza y entró la sabiduría humana? Bueno, en el capítulo 3 de esta carta, el apóstol Pablo dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Qué es lo que pasa? Nos empezamos a gloriar en los hombres. Cuando nosotros exaltamos a las personas, exaltamos a aquellos que nos enseñan la palabra de Dios y nos concentramos solamente en lo que esa persona dice, no investigamos lo que dice y no discernimos porque no tenemos madurez y no cuestionamos si lo que está diciendo es realmente la Escritura y la palabra de Dios, somos inmaduros. Si aceptamos todo lo que nos dice como verdad, y sobre todo cuando no hay evangelio ahí, y lo glorificamos, esto es una forma de idolatría también. Empezamos a idolatrar a los hombres por nuestra inmadurez, derivada de una falsa o una mala enseñanza que no contiene el evangelio y que no tiene un buen fundamento. Eso fue lo que pasó con la iglesia de Corinto. La idea es que no dependamos de las personas, la idea es que dependamos de Dios, de su palabra, pero también, claro, siendo humildes, buscar hermanos maduros que nos enseñen del evangelio, pero siempre cuestionando y siempre buscando saber si lo que se enseña es correcto o no. Se volvieron seguidores de hombres. ¿Qué provoca el ser seguidor de hombre? ¿Qué provocaron estas pugnas de que unos se identificaran con ciertos líderes, otros con otros? Trajo que los hermanos, sobre todo por esta inmadurez, cuestionaran la autoridad, sobre todo la autoridad de los que verdaderamente la tenían. Y lo vemos ahí en el capítulo 4, cómo Pablo va desarrollando que están cuestionando su autoridad. Él fue el que les enseñó bien. Él tenía derechos sobre los corintios porque él fue el que les trajo el evangelio y ellos conocieron al Señor a través del evangelio del apóstol Pablo. Cuestionaron su autoridad. Y cuando la autoridad se ve adulada, cuando hay ciertos líderes que tienen un grupito de personas que lo siguen, esta autoridad empieza a hacer un mal uso de la autoridad, de lo que se le ha confiado. La autoridad que es adulada o glorificada, como vimos ahí en el capítulo 3, versículo 21, no ejerce bien la disciplina en la iglesia, empieza a tener preferencia por algunos y no por otros. Esta disciplina en la iglesia es muy necesaria para corregir lo que está mal, para corregir los pecados. Cuando se ven presionados los pastores y ancianos porque tienen a sus seguidores que son inmaduros y que dependen de ellos, si hay problemas en aquellos hermanos que siguen a estos pastores o ancianos, entonces la disciplina es discrecional. A ellos se les toleran ciertas cosas, pero a otros no. ¿Fue esto lo que pasó? La falta de autoridad y la falta de una disciplina correcta, y esta se volvió discrecional, trajo inmoralidad. Se empezaron a tolerar pecados en la iglesia, pecados de inmoralidad, como lo vemos ahí en el capítulo 6. También hubo problemas legales entre los hermanos y no fueron capaces de resolverlos, porque había un mal uso de la autoridad, muy discrecional, solamente con unos ejercer la disciplina y con otros no. Aparecen problemas de fornicación, inmoralidad, empiezan los litigios, problemas entre hermanos que van a dar hasta los jueces. Y en el capítulo 7 vemos cómo eso también afecta la vida matrimonial. Estos son los pasos. Esta es la cadena de eventos que el apóstol Pablo va mencionando en esta primera carta. Se afecta la vida matrimonial, ¿sí? Y la inmoralidad, cuando esta aparece, está muy, pero muy relacionada con la idolatría. Podemos decir entonces que la idolatría, a partir del capítulo 8 que empieza el apóstol Pablo hablando de eso, es el punto más bajo, junto con los problemas de fornicación que había y de inmoralidad sexual y de incesto, donde cayeron cristianos
creyentes de esta iglesia, y donde Pablo está tratando con ellos a través de esta carta. ¿Sí? ¿Por qué y para qué nos salvó el Señor? Son cosas que deberíamos preguntarnos. ¿Para qué nos salvó? Hay un versículo que para mí es mi versículo favorito. Cuando hace muchos años lo descubrí y me hice esta pregunta. Isaías 43:7 dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he hecho, ¿verdad? Los hice, los llamé. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Efesios capítulo 1, versículos 4, 6 y 14 de ese mismo capítulo, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos salvó el Señor, para que fuésemos santos y sin mancha. El versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la razón por la que nos salvó. Esa es la razón por la cual el Señor salva a una persona. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos salva para Él, para su gloria. Claro está que nos salva del infierno, nos salva del juicio y del castigo eterno, pero el propósito de Dios es ser alabado y glorificado en nuestra salvación. ¿De qué nos salva? Nos salva del pecado y de la idolatría. Ciertamente que hemos sido salvados de la condenación del infierno, pero lo más importante es que nos salva del pecado y de la idolatría. Como sacó al pueblo de Israel de Egipto, los salvó de la idolatría para hacerlos un pueblo especial. ¿Por qué hace esto Dios? ¿Por qué escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué salva a unos? ¿Por qué escoge a unos para alcanzarlos para su gloria? Vamos otra vez al capítulo 1 de Efesios y dice el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso dice el apóstol Pablo, solamente por el afecto de su voluntad. ¿Por qué Él quiso? Dice el versículo 5, ¿sí? El versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él toma la decisión de salvar. Él toma la decisión de alcanzar a las personas. ¿Sí? Y finalmente el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿según qué? El designio de su voluntad. Tenemos estas tres preguntas. ¿Por qué Dios salva incondicionalmente a una persona? Por esto. ¿Para qué? Para ser glorificado. ¿De qué? Del pecado y de la idolatría. Si tenemos estas cosas en mente, si las tenemos presentes todos los días, a cada momento, hermanos, es un buen fundamento. Partiendo de ahí, podremos entender mejor nuestra conducta, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, la forma de hacer las cosas en la iglesia. ¿Por qué le predicamos a la gente? ¿Para qué le predicamos a la gente? ¿Por qué queremos que la gente conozca el Evangelio? Podremos también hacerlo de una manera correcta, no con sabiduría humana, a la manera de Dios, y Dios va a bendecir eso. Dios va a prosperar si lo hacemos con la correcta enseñanza. Esta es la enseñanza. Si volvemos a nuestro pasaje del 1 Corintios, dice el 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que todo me es lícito?
Naturalmente, aquellas cosas que no son moralmente malas, que en sí mismas no son pecado. Este versículo no es un versículo pretexto para decir que un cristiano, porque ya fue salvado y rescatado por la sangre del Señor, ya es salvo, puede hacer cualquier cosa, incluso pecar. No puede, ni debería pecar. ¿Sí? Precisamente por las preguntas que acabamos de hacernos hace un momento, porque el Señor nos sacó del pecado para glorificarlo. No lo podemos glorificar en el pecado. Entonces, cuando habla de que algo es lícito, todo es lícito, es todas aquellas cosas en las cuales no encontramos que en sí mismas el hacerlo sea pecaminoso. Es decir, tenemos una libertad. De hecho, el Señor nos trae a libertad de seguir una ley o de seguir una religión con ciertos preceptos, ¿verdad? Que si los guardamos, entonces somos aprobados por Dios. Dios nos salva de justificarnos a nosotros mismos y de esforzarnos a nosotros mismos, porque Él sabe que no es la manera de ser aceptados por Él, solamente por la justicia del Señor. Pero nos capacita a través de su Espíritu para hacer lo que le agrada. Sin embargo, en esta libertad no todo conviene. Esto no significa que porque algo no es pecaminoso, siempre lo voy a hacer. El capítulo 6, versículo 12, fue la primera vez que el apóstol Pablo usa estas palabras y dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Hasta ahí es exactamente el mismo versículo del capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Sabiendo esto, que hay cosas que en sí mismas no son pecaminosas, pero que hay muchos momentos o situaciones que no las deberíamos de hacer porque no convienen. ¿Qué es lo que no conviene? ¿Por qué a veces no lo vamos a hacer aunque tengamos libertad para hacerlo y aunque no haya pecado en ello? ¿Por qué no deberíamos hacerlo y abstenernos? Bueno, en el capítulo 6 dice: si estas cosas te dominan, si estas cosas toman todo tu tiempo, si estas cosas te quiten el tiempo, te esclavizan y ya no puedes dejar de hacerlas, aunque en sí mismas no son pecaminosas, ya no conviene que sigas en ellas. Estás esclavizado por ellas. Te están esclavizando. Y yo aquí preguntaría: ¿qué cosas nos esclavizan que en sí mismas no son pecaminosas? Bueno, uno de ellos creo yo que nos roba todo el tiempo y mucho tiempo son las redes sociales. Son esclavizantes las redes sociales. Yo creo que son ahorita el mayor problema que tenemos los creyentes de esclavitud. Por supuesto que hay otro tipo de cosas que nos esclavizan. Unas pueden ser el deporte, la pasión por un equipo, el ser fanáticos de ciertas cosas, hobbies, lecturas, entretenimiento, etc. El trabajo puede ser que nos esclavice también. El deseo de mantener nuestro estatus social, el deseo de tener más cosas. En fin, podemos poner muchas cosas que en sí mismas no son malas, pero nos esclavizan y nos quitan tiempo y nos quitan la mirada del cielo. Si estas me esclavizan, como dice el capítulo 6, versículo 12, no conviene que las haga a pesar de que sean lícitas. Pero en el 23 no habla acerca de cosas que me esclavicen, aunque va implícito también. Lo que está diciendo es: no todo edifica. Entonces yo tengo que ver estas dos cosas. ¿Me esclaviza? ¿Me quita el tiempo? ¿No puedo dejar de hacerlas? ¿O no ayuda para edificar a otros, para que el evangelio, la iglesia, sean bendecidos y maduren los hermanos y madure yo mismo? Aunque haya cosas que son lícitas, si no edifican, debería abstenerme. Y entonces del versículo 25 en adelante, hasta incluso el 30, ahí se menciona el ejemplo de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. ¿Qué fue lo que no edificaba a esta iglesia?
Dice el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo se logra no buscando nuestro propio bien, sino el del otro? Aquí, básicamente lo que está diciendo el Señor es, busca lo que es de Cristo. Allá en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, en el versículo 21, fíjense lo que dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No lo que es de Cristo Jesús. Entonces, cuando yo estoy buscando el bien del otro, en realidad lo que estoy haciendo es que debo buscar lo que es de Cristo. Mi hermano es de Cristo. Yo soy de Cristo. Pertenecemos a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, como vimos en los versículos anteriores. Cuando bendecimos la copa, siendo uno solo el pan también, todos con ser muchos somos un cuerpo, dicen los versículos 16 y 17 de este capítulo 10. Tenemos comunión con Cristo. Entonces, al buscar a mi hermano, en mi mente, si yo busco su bien, estoy buscando lo que es de Cristo, porque así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Y por cierto, dice ahí en esa carta que normalmente esto no ocurre, no por naturaleza no buscamos estas cosas. La naturaleza pecaminosa que tenemos siempre nos lleva a buscar lo que es de nosotros. Pues nos ponemos en primer lugar. Son pocos, dice Pablo, todos, dice aquí, buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cómo voy a lograr entonces esto? Mirando al Señor, teniendo en mente que lo que hago no es para el hermano, sino que es para Cristo. Busco lo de Él, lo que le pertenece a Él. Y entonces habla de la situación, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y dice el 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Cuando se iba a la carnicería, había carne que se había ofrecido a los ídolos, entonces dice aquí, no preguntes, ¿puedes ejercer tu libertad? Solamente no preguntes si está sacrificada a los ídolos. Precisamente porque el Señor ha santificado todos los alimentos, ¿sí? Como le dijo a Pedro, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Tú puedes participar de esa comida. Tú sabes que los ídolos nada son, tú sabes que eso no te afecta en un sentido, participa. Pero no preguntes. Puedes usar tu libertad basado en este principio. ¿Cuál principio? El 26 dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Puedes dar gracias y participar, solamente no preguntes. Sin embargo, dice el 26, el 27, versículo 26, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. También en el caso de que haya alguien que no es cristiano, te invita a participar, dice el apóstol Pablo, a comer carne, tú puedes estar pensando, quizás la sacrificó a los ídolos. Si él no hace mención de algo, de nada, participa. Es cortesía. ¿Por qué le dice el apóstol Pablo, no preguntes? ¿Qué pasaría si un cristiano es invitado a esta comida? Imaginemos la escena. Un incrédulo invita a un cristiano ahí en Corinto, le sirve carne muy sabrosa, y el cristiano empieza a dudar y decir, ¿lo sacrificaste a los ídolos? El incrédulo puede pensar, no, o sí, ¿por qué te importa si yo lo sacrifiqué a los ídolos? Y en vez de responder a una cortesía, me estoy volviendo legalista, le estoy dando una impresión al incrédulo de que más allá de su invitación y lo que me sirve para comer, estoy más preocupado por no contaminarme o no pecar. Le estoy dando un evangelio diferente, por cierto, de que si yo hago ciertas cosas, el Señor, como comer, ciertas cosas no me aprueba, y eso probablemente era válido en el antiguo pacto, pero no como creyente.
Entonces, dice ahí el apóstol, no preguntes, a menos que él te lo diga, o hay algún invitado, también cristiano, que no es tan maduro como tú y pregunte y te diga, ¿sabes qué? Esto yo sé que fue sacrificado a los ídolos. Si hay alguien que haga mención de esto sin que tú hayas preguntado, dice el apóstol Pablo, no lo comas. En ese instante no lo comas. ¿Por qué? Por motivos de conciencia, dice el 28. Pero fíjense lo que agrega también otra vez, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es interesante ver que 2 veces se menciona, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Tanto cuando tú decides participar sin preguntar, tú sabes que es comida que Dios ha limpiado, aunque sea sacrificada a los ídolos no son nada. Hay demonios detrás de los ídolos, pero tú has sido rescatado. Pero también cuando alguien te dijo que fue ya sacrificado a los ídolos, no deberías comerlo. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa esto? Que del Señor es la tierra y su plenitud. Es que no solamente los alimentos son del Señor, no solamente todo lo que Él ha creado para nuestro beneficio es del Señor. Las almas de las personas también son del Señor. Dice Ezequiel, el profeta Ezequiel en el capítulo 18, dice el versículo 4, dice esto: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Si esta persona me dice que eso fue sacrificado a los ídolos y yo pongo el pretexto de que yo tengo libertad de comerlo, a lo mejor para ti eso es problema, pero para mí no. Y pienso más en satisfacer mi deseo de comer carne, esa carne tan sabrosa que pusieron en el plato, en la mesa, y me olvido de lo que dijo aquel hombre que no conoce al Señor, y me olvido de lo que a lo mejor dijo aquel creyente que no es tan maduro como yo y no tiene este conocimiento. Entonces no los estoy amando. Estoy siendo de tropiezo para ellos, y eso los puede escandalizar. Y la Biblia dice que también sus almas le pertenecen al Señor, le pertenecen a Él. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en el 29, la conciencia, digo, no la tuya. Por motivos de conciencia deberías abstenerte, no la tuya. Tú sabes que tú podrías comer libremente de ello, pero la conciencia de ellos se contamina, es débil. Vas a provocar en ellos pensamientos que incluso los pueden motivar a pecar, ya que suceda lo que anteriormente en los versículos anteriores se mencionaba acerca de estar en un contacto directo con los demonios. Y luego sigue diciendo el versículo 29, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Tanto el versículo 29 como el 30 son preguntas que se puede hacer el creyente en ese momento y decir, ¿por qué debería abstenerme? ¿Que Dios no hizo todas las cosas para el bien de sus hijos y de su pueblo? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Por qué debo preocuparme por la conciencia del hermano débil o del incrédulo? ¿Por qué voy a ser censurado si yo estoy dando gracias a Dios por lo que me ha dado? Estimado hermano, amigo que nos escucha, hay algo mucho más importante que satisfacer ese deseo y mi derecho. El por qué está en el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo
Es uno de esos versículos como el de Isaías 43:7 que les mencioné antes, que con pocas palabras resume y engloba todo lo que deberíamos ser y hacer. Que si nosotros tuviéramos presente este texto todo el tiempo y nos lo recordáramos todos los días, cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, cada cosa que pensamos, debiera ser filtrado, pasarlo en un crisol o un tamiz, debiera ser filtrado por esto. Puedo glorificar a Dios con lo que pienso, lo que oigo, lo que veo, lo que digo, lo que hago, lo que planeo hacer. ¿Va a traerle gloria a Dios o va solamente a satisfacer mi hambre, mis gustos, mis anhelos, mis caprichos, mis sueños? ¿Me va a traer reconocimiento? ¿Me va a traer confort, comodidad? ¿Me va a traer felicidad? Pero no glorifico a Dios. Ahí está la respuesta a estas preguntas, tanto del versículo 29 y 30. Yo debo buscar la gloria de Dios porque la gloria de Dios está por encima de mi libertad, porque debo recordar aquellas 3 preguntas que me hice. ¿Para qué me salvó el Señor? ¿Por qué me salvó? ¿Y de qué me salvó? Ese es el propósito de la vida, ese es el propósito por el cual yo fui creado. Este es el propósito por el cual Dios, el Señor, dio a su Hijo Jesucristo. Esta fue la razón por la cual Él vino y se hizo hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y dice Filipenses que no escatimó Dios el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Era su derecho quedarse ahí. Era el derecho de Dios castigar a la humanidad por su pecado y condenar a todos los hombres al infierno. Pero no lo hizo. Renunció el Señor a esa libertad, a ese derecho que tenía en la majestad, en las alturas, y se humilló, haciéndose hombre. Se hizo obediente hasta la muerte, una muerte cruenta, cruel, la peor que había, de cruz, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo hombre confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El versículo 32 dice: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y cuando yo no glorifico a Dios, en automático estoy acercándome o ya soy un idólatra. Porque la esencia de la idolatría es no glorificar a Dios. Puede ser muy sutil. A lo mejor no está la imagen de talla, el árbol, la piedra. No lo hacemos de una manera tan grosera como estamos viendo aquí, de participar en un culto idolátrico donde hay libertinaje, lascivia y pecados sexuales. Pero si no glorifico a Dios, es sinónimo de idolatría. ¿A quién estoy glorificando si no glorifico a Dios? Y esto trae tropiezo, estorba a los judíos y a los gentiles para que conozcan a Cristo y se salven, y estorba el crecimiento de la iglesia y la edificación de la iglesia. Por eso el 23 dice: todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Y cómo es glorificado Dios? Dios es glorificado cuando la iglesia es edificada, cuando lo que yo hago edifica a los hermanos, cuando mi ejemplo y mi vida y lo que comparto trae edificación y crecimiento y madurez a la iglesia. No buscando yo llamar la atención sobre mí mismo, que se me reconozca, sino cuando yo hago esto, glorifico a Dios, porque, como vimos anteriormente, es lo de Cristo.
La iglesia, el cuerpo es de Cristo, le pertenece a Cristo. Y si mi interés está en que sea edificada, lo estoy glorificando a Él. Y viene el ejemplo del apóstol Pablo en el versículo 33, que, digamos, el decir esto, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo tenía en su conciencia, tenía esta libertad de decir esto de sí mismo. La pregunta es, ¿puedo yo decir lo mismo? ¿Será que pueda algún día yo decir lo que dijo el apóstol Pablo aquí? Que yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No agradarlos en caprichos, no agradarlos en cosas que son pecaminosas y condescender con ellos y rebajar los estándares de Dios, no, sino con el propósito de que conozcan al Señor o que la iglesia sea edificada. Terminamos con el versículo 1 del capítulo 11 que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Cristo nos dio el ejemplo, como dice en Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó, se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Pablo imita a su Salvador y Pablo dice: sed imitadores de mí. Y por cierto, este versículo 1, para finalizar, habla del verdadero discipulado. Esto es el verdadero discipulado. Cuando metemos estos términos de discipulado, que ha perdido a veces su significado, pensamos que el discipulado es tomar a alguien para darle estudios, para dictarle estudios, para que decir: tengo a fulano, sultano, mangano, perengano, yo soy su padre espiritual. Usamos estos términos. Ellos se identifican conmigo, ellos me siguen, etc. El verdadero discipulado es que yo logre que esa persona imite a Cristo, siguiendo mi ejemplo. Él imita a Cristo porque ve que yo hago lo mismo, imitando a Cristo. Si yo no logro eso, si no logro que esa persona totalmente dependa de mí y dependa del Señor y un día diga: ¿sabes qué? Gracias, pero ahora me toca hacerlo con otros, y hasta aquí llegué, y que Cristo sea exaltado y glorificado y no la persona, entonces yo no he discipulado. Probablemente lo hizo un seguidor mío, es mi discípulo. Pero Pablo dice: imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Y la meta de Pablo y los problemas que tuvo en esta iglesia, tuvo tantos problemas en esta iglesia al grado de que no lo querían, fue porque a él no le interesaba que lo siguieran, le interesaba que Dios fuera glorificado. Terminamos aquí, hermanos. Si Dios lo permite, seguiremos y continuaremos con el capítulo 11, con esta carta. Les invito a orar. Señor, muchas gracias por tu ayuda, gracias porque nos muestras en tu palabra para qué nos has llamado a ser tus hijos. Somos muy faltos, Señor. Y tú sabes cómo está mi corazón delante de ti. Tú conoces el corazón de todos, de cada uno de mis hermanos, y cuánto necesitamos de ti. Ayúdanos a mirar a tu Hijo, la obra que Él hizo en la cruz, a vivir para glorificarte y que podamos edificarnos unos a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.